Bienvenidos a un lugar donde la realidad se retuerce y lo imposible cobra vida. Lo que estás a punto de escuchar ha marcado a quienes se atrevieron a escuchar. Así que suscríbete, deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde donde nos escuchas. Ahora sí, apaga las luces, sube el volumen y prepárate. Antes de contarles esta historia, debo decir que todo lo que van a leer me pasó hace 3 años. Durante mucho tiempo no pude hablar de esto con nadie, ni siquiera con mi familia, pero ahora siento que debo compartirlo, porque tal vez alguien más haya vivido algo parecido y se sienta menos solo. Lo que voy a contarles no es una historia inventada, es algo que me marcó para siempre. Mi nombre es Carlos Alberto Mendoza Herrera, y soy de un pueblo pequeño en Jalisco. Tengo 28 años y durante mucho tiempo trabajé en turnos de noche en diferentes lugares. La historia que les voy a contar pasó cuando trabajaba en una gasolinera que está en la carretera que va hacia Guadalajara, como a unos 50 kilómetros del pueblo. Era el trabajo más solitario que había tenido en mi vida. La gasolinera se llamaba El Descanso y estaba justo en una curva de la carretera, rodeada de cerros y árboles grandes que hacían sombras raras cuando pasaban los coches con las luces encendidas. Durante el día era un lugar normal, donde paraban los camioneros a cargar gasolina y comprar refrescos. Pero de noche, ese lugar se convertía en algo completamente diferente. Empecé a trabajar ahí en octubre del 2021. El dueño, don Ramiro, me había dicho que el turno de noche era tranquilo. Solo tienes que estar ahí por si llega alguien, me dijo. La mayoría de las noches no pasa casi nadie después de las 12. Me pagaba bien, mucho mejor que otros trabajos que había tenido, así que acepté sin pensarlo mucho. Los primeros días fueron normales. Llegaba a las 10 de la noche y me quedaba hasta las 6 de la mañana. La gasolinera tenía una tiendita pequeña donde vendíamos cigarros, refrescos, dulces y comida enlatada. También había 2 baños, uno para hombres y otro para mujeres, que siempre mantenía limpios. Afuera había 4 bombas de gasolina y un espacio para que los camiones grandes pudieran dar la vuelta. Durante mis primeras 2 semanas todo fue tranquilo. De vez en cuando llegaba algún camionero cansado que quería café y gasolina. A veces paraban carros con familias que iban de viaje. La gente era amable y normal. Yo me entretenía viendo la televisión pequeña que había detrás del mostrador o leyendo revistas viejas. Pero después de esas 2 semanas, empezaron a pasar cosas raras. La primera vez que noté algo extraño fue un martes por la noche. Eran como las 2 de la mañana y no había pasado nadie en horas. Estaba viendo una película vieja en la televisión cuando escuché que alguien tocó el cristal de la puerta. Me levanté para ver quién era, pero cuando llegué a la puerta no había nadie. Pensé que tal vez había sido el viento moviendo alguna rama, pero el aire estaba completamente quieto esa noche. Regresé a mi silla, pero a los pocos minutos volvió a pasar lo mismo. Toc, toc, toc. 3 golpecitos suaves en el cristal. Esta vez corrí hacia la puerta más rápido, pero otra vez no había nadie. Salí afuera y caminé alrededor de toda la gasolinera, revisando detrás de las bombas y cerca de los baños. Nada, solo el silencio de la carretera, vacía y el sonido de los grillos. Esa noche no pude dormir cuando llegué a mi casa. Seguía pensando en esos golpecitos. Tal vez alguien me estaba haciendo una broma, pensé. Pero ¿quién iba a manejar hasta ahí solo para hacer bromas a las 2 de la mañana? La segunda vez que pasó algo raro fue 3 días después. Estaba organizando los productos en los estantes, cuando escuché el sonido de un carro que se acercaba. Por la ventana vi las luces de unos faros que se movían despacio hacia la gasolinera. El carro se detuvo frente a una de las bombas, pero nadie se bajó. Esperé unos minutos pensando que tal vez la persona estaba buscando dinero o decidiendo qué tipo de gasolina quería. Pero el carro siguió ahí, con el motor encendido y las luces prendidas, sin que nadie saliera. Después de 10 minutos salí de la tienda para ver si la persona necesitaba ayuda. Cuando me acerqué al carro, me di cuenta de que estaba completamente vacío. No había nadie adentro, pero el motor seguía encendido y las luces estaban prendidas. Era un carro viejo, blanco, con algunos rayones en la pintura. Me acerqué más para ver las placas, pero estaban tan sucias que no pude leer los números. Toqué la ventana del conductor para ver si estaba abierta, pero en ese momento el carro empezó a moverse, despacio,
como si alguien lo estuviera manejando. Se alejó de la bomba de gasolina y siguió por la carretera hasta desaparecer en la oscuridad. Yo me quedé parado ahí, viendo cómo las luces rojas se hacían más pequeñas hasta que ya no las pude ver. Regresé adentro temblando. No podía explicarme lo que había pasado. ¿Cómo puede moverse un carro sin que nadie lo esté manejando? Traté de pensar en explicaciones lógicas. Tal vez alguien se había escondido en el asiento de atrás y no lo vi. O tal vez el carro tenía algún problema mecánico que hacía que se moviera solo. Pero por más que pensaba, no encontraba una explicación que me tranquilizara. Esa noche llamé a don Ramiro para contarle lo que había pasado. Él se quedó callado por un momento largo antes de hablar. Carlos, me dijo con voz seria, ¿nunca te han contado la historia de esa carretera? ¿Qué historia? Le pregunté. Mejor hablamos mañana en persona. Por ahora, si vuelve a pasar algo raro, no salgas de la tienda. Quédate adentro hasta que amanezca. Colgó el teléfono sin explicarme nada más. Pasé el resto de la noche despierto, mirando por las ventanas cada pocos minutos, esperando ver el carro blanco otra vez, pero no volvió a aparecer esa noche. Al día siguiente, don Ramiro llegó a la gasolinera como a las 6 de la tarde, cuando yo estaba llegando para empezar mi turno. Se veía preocupado y más serio de lo normal. Siéntate, Carlos, me dijo. Tengo que contarte algunas cosas sobre este lugar. Me explicó que la gasolinera había estado ahí desde hacía más de 20 años, pero que había tenido muchos empleados de noche que no duraban mucho tiempo. La mayoría renunciaba después de unas pocas semanas, siempre diciendo que habían visto cosas extrañas. ¿Qué tipo de cosas? Le pregunté. Carros que se mueven solos, gente que toca las puertas pero no está ahí cuando sales a ver, ruidos raros que vienen de los baños aunque estén vacíos. Cosas así. Me contó que hacía muchos años, antes de que construyeran la gasolinera, había habido un accidente muy fuerte en esa curva de la carretera. Un camión perdió el control durante una tormenta y chocó contra varios carros. Muchas personas habían resultado heridas y algunas no sobrevivieron. Después de eso, la gente del pueblo empezó a decir que en ese lugar pasaban cosas raras, especialmente de noche. ¿Por qué no me dijiste esto antes de que empezara a trabajar aquí? Le pregunté un poco molesto. Porque necesitaba a alguien que trabajara de noche y porque pensé que tal vez contigo sería diferente. Has durado más que los otros empleados. Don Ramiro me ofreció cambiarme al turno de día, pero yo necesitaba el dinero extra que pagaba el turno de noche. Además, no quería que pensara que era un cobarde. Le dije que me iba a quedar, pero que quería saber todo lo que había pasado antes. Me contó historias de empleados anteriores. Uno decía que escuchaba voces que venían de los baños en medio de la noche, pero cuando iba a revisar estaban vacíos. Otro había visto a una mujer vestida de blanco que caminaba alrededor de las bombas de gasolina, pero cuando se acercaba para preguntarle si necesitaba ayuda, ella desaparecía. El empleado que había trabajado antes que yo había renunciado, porque una noche vio a un niño pequeño parado en la carretera, justo enfrente de la gasolinera, pero cuando salió para ayudarlo, el niño se esfumó como si nunca hubiera estado ahí. Lo importante, me dijo don Ramiro, es que nunca le ha pasado nada malo a ningún empleado. Las cosas raras pasan, pero nadie ha salido lastimado, solo asustado. Esa información no me tranquilizó mucho, pero decidí quedarme. Necesitaba el trabajo y además ahora tenía curiosidad. Quería saber qué más iba a pasar. Durante las siguientes semanas, las cosas raras siguieron ocurriendo, pero yo empecé a acostumbrarme. Los golpecitos en la puerta se volvieron algo común. Siempre eran 3 golpes suaves, siempre a la misma hora, las 2 de la madrugada. Al principio salía a revisar, pero después dejé de hacerlo porque sabía que no iba a encontrar a nadie. El carro blanco también volvió varias veces. Siempre hacía lo mismo. Llegaba despacio, se quedaba parado frente a una bomba por unos minutos, y después se iba sin que nadie se bajara. Una noche traté de tomarle una foto con mi teléfono, pero cuando revisé la imagen, solo se veía la bomba de gasolina. El carro no aparecía en la foto. Los ruidos en los baños también empezaron. Eran como pasos lentos y pesados, o como si alguien estuviera moviendo cosas dentro. Al principio iba a revisar, pero siempre estaban vacíos y limpios, exactamente como los había dejado. Después de un tiempo, decidí que era mejor no hacer caso a esos ruidos.
Pero lo que más me molestaba eran las voces. Empecé a escucharlas después de mi primer mes trabajando ahí. Eran voces bajitas, como susurros que parecían venir de afuera de la tienda. No podía entender lo que decían, pero sonaban tristes, como si alguien estuviera pidiendo ayuda o llorando. Una noche, las voces sonaron más fuertes y claras de lo normal. Pude escuchar que decían mi nombre. Carlos, Carlos. Una voz de mujer que sonaba muy lejana, como si estuviera gritando desde muy lejos. Esta vez no pude resistir la curiosidad. Salí de la tienda y caminé hacia donde creía que venía la voz. Era una noche sin luna y estaba muy oscuro, pero podía escuchar la voz más claramente afuera. Carlos, ayúdame. La voz me llevó hacia la parte de atrás de la gasolinera, donde había un terreno baldío lleno de hierbas altas y algunos árboles. Mientras caminaba, la voz se fue haciendo más clara, pero también más triste. Estoy aquí. No me puedo ir. Cuando llegué a los árboles, la voz se detuvo de repente. Todo quedó en silencio. Un silencio tan profundo que me asustó más que los ruidos. No había viento, no había grillos, no se escuchaba nada. Era como si todo el mundo se hubiera quedado inmóvil. En ese momento vi algo que me hizo correr de regreso a la tienda. Entre los árboles, como a unos 10 metros de donde estaba parado, había una figura blanca. Era una mujer, vestida con un vestido largo y blanco que parecía muy viejo. Tenía el pelo largo y negro, y aunque no podía ver su cara claramente, sabía que me estaba mirando. No se movía, solo estaba ahí parada completamente inmóvil. Cuando traté de acercarme un paso, ella levantó una mano, como diciéndome que no me acercara más. En ese momento una brisa fría me pegó en la cara, tan fría que me hizo temblar aunque la noche estaba caliente. Corrí de regreso a la tienda sin voltear atrás. Una vez adentro, cerré la puerta con llave y me quedé viendo hacia los árboles por la ventana. La figura ya no estaba ahí, pero sabía que algo había cambiado. Esa noche había visto algo que no podía explicar. Algo que me hizo entender que las historias que me había contado don Ramiro eran completamente ciertas. El resto de la noche pasó muy lento. No volví a escuchar voces, pero sentía como si alguien me estuviera observando desde afuera. Cada vez que miraba por las ventanas, esperaba ver a la mujer de vestido blanco otra vez, pero no la volví a ver esa noche. Cuando amaneció y llegó el empleado del turno de día, le conté lo que había pasado. Él me miró con cara de que me entendía perfectamente. A mí también me ha pasado, me dijo, pero de día es diferente. De día solo sientes que te están viendo, pero no ves nada. De noche es cuando salen. ¿Salen? ¿Quiénes salen? Las personas que estuvieron en el accidente. Dicen que todavía están aquí, que no se pueden ir. Esa mañana cuando llegué a mi casa no pude dormir nada. Seguía pensando en la mujer de vestido blanco y en cómo había levantado la mano para detenerme. ¿Qué hubiera pasado si me hubiera acercado más? ¿Qué quería decirme? Durante los siguientes días, traté de investigar más sobre el accidente que había pasado ahí. Fui a la biblioteca del pueblo y busqué en periódicos viejos. Encontré la noticia del accidente. Había sido en una noche de noviembre de 1987. Un camión de carga había perdido el control en la curva durante una tormenta muy fuerte. Había chocado contra 3 carros que venían en dirección contraria. En total, 7 personas habían perdido la vida esa noche. Entre ellas había una mujer joven llamada María Elena Vázquez, de 24 años, que iba con su esposo y su hijo pequeño a visitar a la familia en Guadalajara. En la foto del periódico, pude ver que tenía el pelo largo y negro, exactamente como la figura que había visto entre los árboles. También había una foto del lugar del accidente. Era exactamente donde ahora estaba la gasolinera. El terreno baldío donde había visto a la mujer era donde habían encontrado uno de los carros más destrozados. Después de leer eso, entendí que lo que estaba viendo no era mi imaginación. Las personas que habían perdido la vida en ese accidente todavía estaban ahí, en ese lugar. Por alguna razón no se habían podido ir, pero mi historia no termina ahí, porque aunque todas las presencias del accidente ya se habían ido, pronto me di cuenta de que ese lugar atraía a otras almas perdidas, almas de personas que habían perdido la vida en otros accidentes en esa carretera, o que simplemente no podían encontrar su camino hacia la paz. Una noche de marzo, como 6 meses después de que Roberto y Patricia se fueron, apareció una nueva presencia. Era un camionero mayor, con una barba gris y ropa de trabajo. Llegó caminando por la carretera, arrastrando los pies como si estuviera muy cansado. Cuando entró a la tienda,
Pude ver que se veía confundido y perdido. Disculpe, joven, me dijo. ¿Sabe usted dónde estoy? Iba manejando mi camión hacia Guadalajara, pero creo que me perdí. Por su manera de hablar y por cómo se veía, me di cuenta inmediatamente de que no era una persona viva, pero también entendí que él no sabía lo que le había pasado. ¿Cómo se llama, señor?, le pregunté con gentileza. Esteban Ramírez, me dijo. Llevo 20 años manejando camiones en esta ruta. Nunca me había perdido antes. Señor Esteban, le dije, ¿recuerda lo último que pasó antes de llegar aquí? Él se quedó pensando por un momento. Estaba lloviendo mucho y había mucha neblina. Iba despacio porque no se veía nada. Después no recuerdo nada más. Le expliqué suavemente que había tenido un accidente, que ya no tenía que seguir manejando, que podía descansar. Al principio no me entendió, pero poco a poco empezó a comprender. ¿Quiere decir que ya no voy a ver a mi familia otra vez?, me preguntó con lágrimas en los ojos. Los va a ver, le dije, pero en un lugar mejor, donde ya no hay carreteras peligrosas ni tormentas. Ellos lo están esperando. Señor Esteban se quedó conmigo por varias noches, platicándome sobre su familia, sobre todos los años que había pasado manejando en esa carretera. Me contó sobre su esposa que había perdido la vida años antes, sobre sus hijos que ya eran adultos, sobre todos los lugares que había conocido en sus viajes. Una noche, mientras estábamos platicando, vi que se levantó de la silla donde estaba sentado y caminó hacia la puerta. Ya es hora, me dijo. Puedo escuchar la voz de mi esposa llamándome. Salió de la tienda y caminó hacia la carretera. En la oscuridad, pude ver una luz suave que se acercaba hacia él. Cuando la luz lo alcanzó, él sonrió y desapareció junto con ella. Después de señor Esteban, llegaron muchos otros. Una mujer joven que había tenido un accidente mientras iba a conocer a su bebé, recién nacido. Un grupo de amigos que había perdido la vida cuando regresaban de una fiesta. Una familia completa que había chocado durante sus vacaciones. Cada uno tenía su propia historia, su propio dolor, su propia confusión. Mi trabajo se convirtió en algo completamente diferente. Durante el día vendía gasolina y atendía a los clientes normales, pero durante la noche me convertía en una especie de guía para las almas perdidas. Les ayudaba a recordar lo que había pasado, a entender que ya no pertenecían a este mundo, a encontrar la paz que necesitaban para seguir adelante. Don Ramiro se dio cuenta de que algo había cambiado en mí. Carlos, me dijo un día, te ves diferente, más maduro, más tranquilo, pero también más cansado. Era cierto, ayudar a todas esas almas era algo hermoso, pero también era muy cansado. Cada noche escuchaba historias tristes, veía el dolor de personas que no entendían por qué no podían regresar con sus seres queridos. Sentía la responsabilidad de ayudarlos a todos, pero a veces me preguntaba si era demasiado para una sola persona. La noche que cambió todo fue en septiembre de ese año. Había estado trabajando ahí por casi un año completo y había ayudado a docenas de almas perdidas a encontrar su camino. Esa noche llegó alguien diferente a todos los demás. Era una mujer mayor, elegante, vestida con ropa que parecía muy cara. Tenía el pelo blanco perfectamente peinado y una sonrisa muy amable. Pero a diferencia de todas las otras presencias que había visto, ella no se veía confundida ni perdida. Se veía completamente tranquila y segura. Buenas noches, Carlos, me dijo cuando entró a la tienda. Me sorprendió que supiera mi nombre. Ninguna de las otras presencias lo había sabido hasta que yo se los decía. Buenas noches, señora, le dije. ¿En qué puedo ayudarla? En realidad yo vine a ayudarte a ti, me dijo con una sonrisa. He estado observando el trabajo tan bueno que has estado haciendo aquí. Has ayudado a muchas almas a encontrar su paz. ¿Quién es usted?, le pregunté. Mi nombre es Esperanza, me dijo. Y digamos que trabajo en el mismo negocio que tú, pero desde hace mucho más tiempo. Me explicó que ella también había sido como yo, alguien que ayudaba a las almas perdidas a encontrar su camino, pero había perdido la vida hace muchos años y ahora trabajaba desde el otro lado, guiando a personas como yo, que tenían el don de ver y ayudar a los espíritus. Carlos, me dijo, tienes un regalo muy especial. No todas las personas pueden ver a las almas perdidas, y muy pocas pueden ayudarlas como tú lo haces. Pero este regalo también es una responsabilidad muy grande. Me explicó que había lugares en todo el mundo donde las almas perdidas se reunían, esperando a que alguien las ayudara. Carreteras, hospitales, casas viejas,
lugares donde había pasado mucha tristeza, y en algunos de esos lugares había personas como yo que servían como puentes entre este mundo y el siguiente. ¿Por qué yo?, le pregunté. «¿Por qué tengo este don?» «Porque tienes un corazón muy grande», me dijo. «Porque cuando ves a alguien que sufre, no puedes simplemente ignorarlo. Y porque tienes la fuerza para escuchar historias muy tristes sin perder la esperanza». Doña Esperanza me visitó varias noches más, enseñándome cosas que no sabía sobre cómo ayudar a las almas perdidas de manera más efectiva. Me enseñó oraciones especiales, rituales sencillos, maneras de hacer que las almas encontraran su paz más rápidamente y con menos sufrimiento. «Recuerda, Carlos», me dijo la última noche que la vi, «tu trabajo aquí es temporal. Cuando hayas ayudado a todas las almas que necesitan ayuda en este lugar, será hora de que sigas adelante. Hay otros lugares que necesitan a alguien como tú. ¿Cómo voy a saber cuándo es el momento de irme?», le pregunté. «Lo vas a saber», me dijo con una sonrisa. «Tu corazón te lo va a decir». Después de que doña Esperanza se fue, seguí trabajando en la gasolinera por varios meses más, pero las visitas de almas perdidas se fueron haciendo menos frecuentes. Algunas noches no llegaba nadie, otras noches solo llegaban 1 o 2 personas, y ya sabía exactamente cómo ayudarlas. Me di cuenta de que el lugar estaba sanando. La energía pesada y triste que había sentido durante todo ese tiempo se estaba volviendo más ligera. La gasolinera se sentía como un lugar normal, un lugar donde la gente podía parar sin sentir miedo o tristeza. En diciembre de ese año, don Ramiro me ofreció un aumento de sueldo y la oportunidad de manejar la gasolinera durante el día también. Era una oferta muy buena, que me hubiera dado estabilidad económica por muchos años. Pero esa noche, mientras estaba considerando la oferta, llegó la última alma perdida que vería en ese lugar. Era un niño pequeño de unos 8 años, que llevaba ropa de fiesta y tenía globos en las manos. «Señor», me dijo, «¿me puede ayudar a encontrar a mi mamá? Nos separamos en la fiesta y no la puedo encontrar». Le ayudé a entender que ya no tenía que buscar a su mamá, que ella lo estaba esperando en un lugar hermoso donde siempre habría fiestas y globos. Cuando se fue, caminando hacia una luz dorada que apareció en la carretera, supe que mi trabajo en ese lugar había terminado. Al día siguiente, le dije a don Ramiro que no podía aceptar su oferta. Le expliqué que tenía que seguir adelante, que había otros lugares donde me necesitaban. Él no entendió completamente, pero respetó mi decisión. «Has sido el mejor empleado que he tenido», me dijo. «Este lugar cambió completamente desde que llegaste. Ya no hay problemas, ya no hay quejas. No sé cómo lo hiciste, pero muchas gracias». Antes de contarles lo que me pasó en el Hospital San Rafael, quiero dejar en claro que todo lo que van a leer es completamente real. No estoy inventando nada ni exagerando para hacerla más interesante. Esto me ocurrió a mí, Carlos Eduardo Morales Jiménez, originario de Puebla, durante los 6 meses más extraños de mi vida, como guardia de seguridad nocturno. Tenía 28 años cuando tomé ese trabajo, pensando que sería fácil caminar por los pasillos, revisar que las puertas estuvieran cerradas y cuidar que no entraran personas extrañas. Nunca imaginé que también tendría que lidiar con cosas que no debían estar ahí. Mi nombre es Carlos Eduardo Morales Jiménez y nací en la ciudad de Puebla. Todo comenzó en marzo de este año, cuando me quedé sin trabajo después de que cerraran la fábrica textil, donde había estado laborando por 4 años. Mi esposa Leticia acababa de tener a nuestra segunda hija. Y con 2 niñas pequeñas en casa, no podía darme el lujo de estar mucho tiempo sin ingresos. Fue mi compadre Raúl quien me contó del trabajo en el Hospital San Rafael. Están buscando un guardia de seguridad para el turno nocturno, me dijo mientras tomábamos un café en su cocina. Es de 10 de la noche a 6 de la mañana y pagan bien. Eso sí, tienes que estar solo toda la noche. Pero es un hospital, ¿qué tan malo puede ser? Si hubiera sabido la respuesta a esa pregunta, nunca habría aceptado el trabajo. El Hospital San Rafael era un edificio viejo de 3 pisos que había sido construido en los años 60. Estaba ubicado en una zona tranquila de la ciudad, rodeado de casas antiguas y árboles grandes que hacían que durante el día se viera muy pacífico. Pero de noche, con sus ventanas oscuras y sus pasillos largos, tenía algo que me ponía nervioso desde el primer momento que lo vi. El supervisor de seguridad, un señor mayor llamado don Patricio,
Me explicó mis funciones el primer día. Tu trabajo es sencillo, Carlos. Tienes que hacer rondas cada hora por los 3 pisos del hospital, revisar que todas las puertas estén bien cerradas, que no haya luces prendidas donde no deben estar y cuidar que no entre nadie que no deba estar aquí. Me entregó un juego de llaves, una linterna grande y un radio portátil para comunicarme con la central de seguridad en caso de emergencia. Una cosa más, me dijo don Patricio antes de irse. Si escuchas o ves algo raro durante la madrugada, primero usa el radio. No trates de investigar por tu cuenta. Este hospital es muy viejo y a veces pasan cosas que no tienen explicación lógica. En ese momento pensé que se refería a los sonidos normales de un edificio viejo, tuberías que crujen, el viento que mueve las ventanas, cosas así. Mi primera noche fue relativamente tranquila. El hospital tenía una distribución sencilla. En la planta baja estaba la recepción, la farmacia, algunas oficinas administrativas y la morgue. En el segundo piso estaban los consultorios médicos, los laboratorios y las salas de rayos X. El tercer piso era donde habían estado las habitaciones de los pacientes, cuando el hospital funcionaba a su máxima capacidad, pero ahora la mayoría estaban cerradas y solo se usaban para almacenar equipo médico viejo. Durante mis primeras rondas todo parecía normal. Los pasillos estaban bien iluminados con luces de emergencia que se encendían automáticamente cuando se hacía de noche. Mis pasos resonaban en el piso de mosaico y el sonido se perdía en la distancia de los corredores largos. De vez en cuando escuchaba el zumbido de los refrigeradores donde guardaban las medicinas o el sonido del sistema de ventilación que mantenía el aire circulando por todo el edificio. Fue alrededor de las 2 de la mañana cuando escuché el primer sonido extraño. Estaba en el segundo piso, revisando que las puertas de los consultorios estuvieran bien cerradas, cuando escuché lo que parecía ser el sonido de una camilla moviéndose. Era ese sonido característico de las ruedas de metal girando sobre el piso, acompañado del chirrido metálico que hacen cuando una de las ruedas está un poco trabada. Me detuve en seco y escuché con atención. El sonido venía del primer piso, cerca de donde estaba la morgue. Pensé que tal vez algún doctor había llegado tarde para revisar algo, aunque era raro porque normalmente avisaban a seguridad cuando iban a entrar fuera del horario normal. Bajé las escaleras despacio, tratando de hacer el menor ruido posible. Cuando llegué al primer piso, todo estaba en silencio. Revisé toda el área, incluyendo la morgue, pero no había nadie ahí. Todas las puertas estaban cerradas con llave, exactamente como las había dejado en mi ronda anterior. Pensé que tal vez el sonido había venido de afuera, de la calle, y que los ecos del edificio me habían confundido sobre su origen. El resto de esa primera noche pasó sin más incidentes, pero el sonido de la camilla se me quedó grabado en la mente. Durante todo el día siguiente no pude dormir bien. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba de nuevo ese chirrido metálico moviéndose por los pasillos del hospital. La segunda noche llegué más temprano, como a las 9:30. Don Patricio ya estaba terminando su turno y me saludó con la misma cara seria de siempre. ¿Cómo te fue ayer, Carlos?, me preguntó. Bien, don Patricio, le dije, aunque escuché un sonido raro como a las 2 de la mañana. Parecía una camilla moviéndose. Él me miró fijo por unos segundos y luego asintió lentamente. Ah, ya empezaste a escuchar a doña Carmen, me dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. ¿Quién es doña Carmen?, le pregunté, pero don Patricio ya estaba recogiendo sus cosas. Después te cuento, muchacho. Ahora tengo que irme. Solo recuerda lo que te dije. Si pasa algo raro, usa el radio primero. Esa noche decidí prestar más atención a todos los sonidos del hospital. Durante las primeras horas todo estuvo normal, pero cuando llegaron las 2 de la mañana, mi cuerpo ya estaba tenso esperando escuchar de nuevo el sonido de la camilla. Y no me equivoqué. A las 2:15 en punto, comenzó de nuevo. El sonido de ruedas metálicas girando sobre el piso de mosaico, acompañado de ese chirrido característico. Esta vez el sonido era más claro, y pude determinar que venía del primer piso, pero se movía. Empezaba cerca de la morgue, y se desplazaba lentamente hacia el área de recepción. Bajé las escaleras con cuidado, alumbrado con mi linterna aunque las luces de emergencia estaban encendidas. Quería ver quién estaba moviendo esa camilla. Y por qué no,
Había avisado que estaría en el hospital. Cuando llegué al primer piso, el sonido se detuvo de inmediato. Era como si quien estuviera empujando la camilla se hubiera dado cuenta de que yo estaba ahí y hubiera decidido parar. Revisé todo el piso metro por metro, abriendo cada puerta, alumbrando cada rincón, pero no encontré a nadie. Tampoco encontré ninguna camilla fuera de su lugar. Todas estaban exactamente donde debían estar, en la morgue y en el área de emergencias. Lo más extraño era que el silencio después del sonido era total. No se escuchaba ni siquiera la respiración de otra persona, ni pasos alejándose ni puertas cerrándose. Solo silencio completo, como si el sonido hubiera salido de la nada y hubiera regresado a la nada. Decidí usar el radio para reportar lo que había escuchado. Central aquí, Hospital San Rafael, dije. Escuché sonidos de una camilla moviéndose en el primer piso, pero no encuentro a nadie. La voz que me contestó sonaba soñolienta. Recibido, San Rafael. ¿Encontraste signos de entrada forzada o algo fuera de lugar? Negativo, Central. Todo está en orden, pero definitivamente escuché una camilla moviéndose. Entendido. Mantente alerta y reporta cualquier otra anomalía. El resto de esa noche la pasé más nervioso que la anterior. Cada sombra me parecía sospechosa. Cada sonido normal del edificio me sobresaltaba. Cuando llegaron las 6 de la mañana y don Patricio vino a relevarme, debí haber tenido cara de no haber dormido en días. «Ya la escuchaste de nuevo, ¿verdad?», me dijo don Patricio en cuanto me vio. «Sí, don Patricio. Anoche volví a escuchar la camilla, pero cuando bajé a revisar no había nadie». Él se sentó en la silla de la recepción y suspiró hondo. «Carlos, lo que te voy a contar tal vez no te lo creas, pero otros guardias han escuchado lo mismo que tú. Siempre es alrededor de las 2 de la mañana. Siempre suena como una camilla moviéndose y nunca encuentran a nadie». «¿Pero quién es doña Carmen?», le pregunté de nuevo. Don Patricio se frotó la cara con las manos antes de responder. Carmen Delgado era una enfermera que trabajó aquí por más de 30 años. Era una mujer muy dedicada. Siempre llegaba temprano y se iba tarde. Conocía cada rincón de este hospital mejor que nadie. Hace como 5 años, una noche estaba trabajando sola en el área de emergencias cuando le dio un infarto. La encontraron al día siguiente sentada en su silla, como si solo se hubiera quedado dormida. ¿Y usted cree que...? No sé qué creer, Carlos. Lo único que sé es que desde entonces, los guardias nocturnos escuchan sonidos de camillas moviéndose, siempre a la misma hora, siempre en el primer piso. Algunos dicen que han visto una figura vestida de blanco caminando por los pasillos. Otros han escuchado su voz llamando a doctores que ya no trabajan aquí. Durante todo ese día no pude sacar de mi mente la historia de doña Carmen, una enfermera que había dedicado su vida a cuidar a otros, que había trabajado en ese hospital por 30 años y que había fallecido mientras hacía lo que más le gustaba. Tal vez su espíritu seguía ahí, siguiendo con su rutina nocturna, moviendo camillas y preparando todo para el día siguiente, sin darse cuenta de que ya no era necesario. La tercera noche llegué al hospital con una mezcla de curiosidad y nervios. Parte de mí quería ver si realmente podría encontrarme con doña Carmen, pero otra parte tenía miedo de lo que pudiera pasar. Decidí llevar una libreta pequeña para anotar la hora exacta de cualquier sonido, extraño que escuchara, pensando que tal vez podría encontrar un patrón. Las primeras horas pasaron tranquilas. Hice mis rondas normales por los 3 pisos, revisando puertas y ventanas, asegurándome de que todo estuviera en orden. El hospital estaba más silencioso que las noches anteriores, tanto que podía escuchar mis propios pasos resonando en los pasillos, largos como si fueran ecos de otra persona caminando detrás de mí. A las 2 de la mañana en punto, justo como don Patricio había dicho, comenzaron los sonidos, pero esta vez no fue solo la camilla. Primero escuché pasos suaves, como los de alguien que usa zapatos de goma, esos que usan las enfermeras para no hacer ruido. Los pasos venían del primer piso y se movían con propósito, como si la persona supiera exactamente a dónde iba. Bajé las escaleras más despacio que las noches anteriores, tratando de no hacer ruido. Quería escuchar mejor lo que estaba pasando. Los pasos se detuvieron cerca del área de farmacia, y entonces escuché algo que me heló, la sangre, el sonido de alguien, abriendo y cerrando cajones, como buscando algo específico. Cuando llegué al primer piso, todos los sonidos se detuvieron de inmediato. Revisé el área de farmacia con cuidado, alumbrando con mi linterna cada cajón, cada estante. Todo estaba exactamente como debía estar.
pero había algo diferente en el ambiente. El aire olía ligeramente a alcohol y a ese olor característico de los hospitales, pero más fuerte de lo normal, como si alguien acabara de limpiar toda el área. Me quedé parado ahí por varios minutos, esperando a ver si los sonidos continuaban, pero todo permaneció en silencio. Fue entonces cuando noté algo extraño. Una de las puertas del área de suministros médicos estaba ligeramente entreabierta. Yo había revisado esa puerta en mi ronda anterior y estaba completamente seguro de que estaba cerrada. Me acerqué con cuidado y la abrí completamente. Adentro había estantes llenos de suministros médicos, gasas, jeringas, medicamentos, todo perfectamente ordenado, pero en el piso había algo que no debía estar ahí. Huellas húmedas, como si alguien con zapatos mojados hubiera caminado por ese cuarto. Las huellas eran pequeñas y tenían la forma característica de zapatos de enfermera. Conducían desde la entrada del cuarto hasta uno de los estantes del fondo, y luego regresaban a la puerta. Toqué una de las huellas con mi dedo. Estaba húmeda y fría, como si acabaran de hacerse. Decidí seguir las huellas para ver hacia dónde llevaban. Salían del cuarto de suministros y se dirigían por el pasillo hacia el área de emergencias. Caminé siguiéndolas con mi linterna y pude ver que eran muy claras sobre el piso de mosaico. Pero lo más extraño era que las huellas se iban haciendo cada vez más tenues, como si la persona que las había hecho se estuviera desvaneciendo. Las huellas terminaban exactamente enfrente de la puerta del área de emergencias, el lugar donde don Patricio me había dicho que habían encontrado a doña Carmen. Me quedé ahí parado, mirando esa puerta cerrada, sintiendo que algo estaba observándome desde el otro lado. Fue entonces cuando escuché su voz por primera vez. ¿Doctor Ramírez? Era una voz suave de mujer mayor que venía de adentro del área de emergencias. Doctor Ramírez, ¿necesita que prepare la sala 3? Mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. No había nadie en el hospital aparte de mí, y definitivamente no había ningún doctor Ramírez. Pero la voz sonaba tan real, tan cercana, como si hubiera una persona parada justo del otro lado de la puerta. Señora, dije con voz temblorosa, ¿hay alguien ahí? La voz se cayó inmediatamente. El silencio que siguió fue tan profundo que podía escuchar el sonido de la sangre corriendo por mis oídos. Me quedé ahí por lo que me pareció una eternidad, esperando a que la voz hablara de nuevo. Pero no pasó nada. Saqué mi juego de llaves y abrí la puerta del área de emergencias. Adentro todo estaba oscuro y silencioso. Alumbré con mi linterna cada rincón, cada camilla, cada mesa de instrumentos. Todo estaba en perfecto orden. Pero había algo en el ambiente que me ponía los nervios de punta. Era como si alguien acabara de estar ahí y hubiera salido justo antes de que yo entrara. En una de las mesas de trabajo había un expediente médico abierto. Me acerqué para verlo mejor y me di cuenta de que era muy viejo, de varios años atrás. El nombre del paciente era borroso, pero podía leer la fecha. Era de la época en que doña Carmen todavía trabajaba en el hospital. Alguien había puesto ese expediente ahí recientemente porque no tenía polvo como el resto de las cosas que llevaban tiempo sin usarse. Cerré el expediente y lo dejé donde estaba. Salí del área de emergencias y cerré la puerta con llave. Pero antes de irme, dije en voz alta, «Doña Carmen, si es usted, yo solo soy el guardia nocturno. No le voy a hacer daño y no le voy a faltar al respeto». No sé por qué dije eso, pero sentía que era importante hacerle saber que no era una amenaza. El resto de esa noche pasó sin más incidentes, pero no pude sacar de mi mente la voz que había escuchado. Sonaba tan real, tan preocupada por hacer bien su trabajo. Era la voz de alguien que había dedicado su vida a cuidar a otros y que seguía tratando de hacerlo, aunque ya no estuviera físicamente presente. Al día siguiente le conté todo a don Patricio. Para mi sorpresa, él no parecía sorprendido. «El doctor Ramírez trabajó aquí por muchos años», me dijo. Era el médico favorito de doña Carmen. Siempre trabajaban juntos en los casos más difíciles. Él se jubiló como un año antes de que ella falleciera. ¿Y usted cree que ella no se ha dado cuenta de que ya no está aquí? Es posible, Carlos. Tal vez para ella el tiempo se detuvo en esa noche cuando le dio el infarto. Tal vez sigue pensando que tiene que estar lista para cuando llegue el doctor Ramírez en la mañana. Durante los siguientes días no pude dejar de pensar en doña Carmen. Investigué un poco sobre ella y descubrí que había sido una enfermera muy respetada. Los doctores que habían trabajado con ella la recordaban como una persona
muy profesional, siempre dispuesta a quedarse horas extras si era necesario, siempre preocupada por el bienestar de los pacientes. La cuarta noche decidí que si volvía a escuchar su voz trataría de hablar con ella. Tal vez lo único que necesitaba era que alguien le dijera que ya podía descansar, que su trabajo había terminado y que había sido bien hecho. Esa noche los fenómenos comenzaron más temprano. A las 11:30 ya podía escuchar pasos suaves en el primer piso. Esta vez no bajé inmediatamente. Me quedé en la recepción, esperando a ver qué pasaba. Los pasos se movían con el mismo patrón de las noches anteriores. Primero hacia la farmacia, después hacia el área de suministros y finalmente hacia emergencias. A medianoche escuché de nuevo el sonido de la camilla moviéndose. Esta vez era más prolongado, como si estuviera siendo empujada desde la morgue hasta el área de emergencias. El sonido de las ruedas sobre el piso era muy claro, acompañado de ese chirrido metálico que ya conocía bien. Decidí bajar para tratar de ver qué estaba pasando. Cuando llegué al primer piso, vi algo que nunca olvidaré. Al final del pasillo, cerca del área de emergencias, había una figura vestida de blanco. Era una mujer mayor, con el pelo canoso recogido en un chongo, usando un uniforme de enfermera viejo, de esos que usaban hace algunos años. Estaba empujando una camilla vacía, moviéndola con cuidado hacia la puerta de emergencias. Su forma era un poco transparente, como si estuviera hecha de niebla, pero podía ver claramente sus movimientos, su postura, la forma concentrada en que hacía su trabajo. Me quedé parado al principio del pasillo, sin atreverme a moverme. Ella no parecía haberse dado cuenta de que yo estaba ahí. Siguió empujando la camilla hasta ponerla en su lugar, exacto frente a la puerta de emergencias, y luego se enderezó y se limpió las manos en su uniforme, como si hubiera terminado una tarea importante. Fue entonces cuando se volteó y me vio. Sus ojos se encontraron con los míos y por un momento ninguno de los dos se movió. Su cara tenía una expresión de sorpresa, como si no esperara ver a alguien ahí, pero no parecía asustada ni molesta, solo confundida. «¿Usted es el nuevo guardia?», me preguntó con la misma voz suave que había escuchado la noche anterior. «Sí, señora», le dije tratando de mantener la voz calmada. «Soy Carlos, el guardia nocturno». Ella sonrió ligeramente. «Mucho gusto, Carlos. Yo soy Carmen Delgado, enfermera de este hospital. ¿El doctor Ramírez ya llegó?» «Tengo todo listo para la cirugía de emergencia de las 3 de la mañana». En ese momento entendí que para ella el tiempo realmente se había detenido. Seguía viviendo esa última noche, esperando al doctor Ramírez, preparando todo para una cirugía que nunca iba a suceder. «Doña Carmen», le dije con mucho respeto, «el doctor Ramírez ya no trabaja aquí. Se jubiló hace algunos años». Ella me miró con confusión, como si no pudiera entender lo que le estaba diciendo. «¿Se jubiló? Pero si hoy trabajamos juntos en la operación del señor González. Él me dijo que vendría temprano mañana para revisar al paciente de la sala 5. Me acerqué un poco más a ella, tratando de mantener la calma aunque mi corazón latía como loco. «Doña Carmen, ¿qué fecha cree que es hoy?» «Es 15 de marzo del 2019», me respondió sin dudar. «¿Por qué me pregunta eso? ¿Se siente bien, joven Carlos?» Ahí confirmé lo que ya sospechaba. Para doña Carmen seguía siendo esa noche de marzo cuando había trabajado hasta tarde y había sufrido el infarto. En su mente, nunca había pasado de ese momento. Llevaba 5 años repitiendo la misma rutina, preparando el hospital para un día que nunca llegaba. «Doña Carmen», le dije con mucha gentileza, «han pasado varios años desde esa noche. El hospital ha cambiado mucho. Ya no hay tantos pacientes como antes. Y muchos doctores se han jubilado o se han ido a otros lugares». Ella me miró con tristeza en los ojos. Pero yo tengo que trabajar. Los pacientes me necesitan. El doctor Ramírez cuenta conmigo. Si no estoy aquí, ¿quién va a preparar las medicinas? ¿Quién va a tener listos los instrumentos para las cirugías? En ese momento me di cuenta de lo dedicada que había sido doña Carmen a su trabajo. Incluso después de haber fallecido, su primera preocupación seguía siendo cuidar a los pacientes. No podía descansar porque sentía que tenía una responsabilidad que cumplir. «Doña Carmen», le dije, «usted fue una enfermera extraordinaria. Trabajó aquí por 30 años y todos los doctores y pacientes la querían mucho. Usted hizo su trabajo perfectamente, mejor que nadie. Ya es hora de que descanse. Pero los pacientes…» empezó a decir, pero yo la interrumpí suavemente. «Los pacientes están bien cuidados, doña Carmen.
Hay otras enfermeras jóvenes que aprendieron de usted, que siguieron su ejemplo. Usted les enseñó cómo hacer bien el trabajo. Ya no necesita preocuparse más. Ella se quedó callada por un momento, mirando alrededor del pasillo, como si estuviera viendo el hospital por primera vez en años. ¿De verdad hice un buen trabajo?, me preguntó con una voz muy pequeña. El mejor trabajo que se puede hacer, le aseguré. Usted salvó muchas vidas, ayudó a muchas familias, y siempre fue la primera en llegar y la última en irse. Nadie puede pedirle más de lo que usted ya dio. Doña Carmen sonrió entonces, una sonrisa triste pero llena de paz. Estoy muy cansada, joven Carlos. Llevo tanto tiempo trabajando que ya no recuerdo cuándo fue la última vez que descansé. Entonces es hora de que descanse, doña Carmen. Usted se lo merece más que nadie. Ella asintió lentamente y caminó hacia la camilla que había estado empujando. Se sentó en el borde y me miró una última vez. ¿Me promete que si alguien necesita ayuda aquí en el hospital, usted los va a cuidar? Se lo prometo, doña Carmen. Voy a cuidar este lugar con el mismo cariño que usted lo hizo. Gracias, Carlos, me dijo. Creo que ya puedo irme a casa. Cerró los ojos y su figura empezó a volverse más transparente, como si fuera disolviéndose lentamente. En unos segundos había desaparecido completamente, y solo quedé yo parado en el pasillo, junto a una camilla vacía que ahora parecía completamente normal. El silencio que siguió fue diferente a los silencios anteriores. No era un silencio inquietante o lleno de tensión, era un silencio pacífico, como el que se siente cuando algo que había estado roto finalmente se había arreglado. Durante el resto de esa noche no escuché ningún sonido extraño. No hubo pasos en los pasillos, no hubo camillas moviéndose, no hubo voces llamando a doctores que ya no estaban ahí. El hospital se sintió realmente vacío por primera vez desde que había empezado a trabajar ahí. Al día siguiente le conté todo a don Patricio. Él me escuchó sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando, como si hubiera estado esperando escuchar esa historia por mucho tiempo. Creo que hiciste lo correcto, Carlos, me dijo cuando terminé de contarle. Doña Carmen necesitaba que alguien le dijera que había hecho un buen trabajo, que ya podía descansar. Tal vez ninguno de nosotros pensó en decírselo antes. ¿Cree que realmente se fue? Creo que sí. Los otros guardias que han trabajado aquí después de esa noche dicen que ya no escuchan nada extraño. El hospital está tranquilo por las noches. Don Patricio tenía razón. Las siguientes semanas trabajé en el Hospital San Rafael. Fueron completamente normales. Hacía mis rondas cada hora. Revisaba puertas y ventanas, y el edificio se comportaba como lo que era. Un hospital viejo pero normal, sin sonidos inexplicables ni apariciones. Pero a veces, durante mis rondas por el primer piso, me detenía frente al área de emergencias y decía en voz baja: «Gracias por cuidar este lugar, doña Carmen. Espero que esté descansando bien». Trabajé en el Hospital San Rafael por 6 meses completos. Cuando conseguí un trabajo de día en una oficina de gobierno, con mejor horario para estar con mi familia, dejé el hospital con una mezcla de alivio y nostalgia. Había sido una experiencia que me cambió la forma de ver muchas cosas. Antes de irme, don Patricio me dio una fotografía vieja que había encontrado en los archivos del hospital. Era de una celebración de fin de año del personal médico, tomada varios años atrás. En la foto había muchos doctores y enfermeras sonriendo, y en el centro, con una sonrisa amable y ojos bondadosos, estaba doña Carmen. «Quiero que te la lleves», me dijo don Patricio, «para que recuerdes que a veces las personas siguen cuidando a otros incluso después de que ya no pueden hacerlo físicamente». Esa fotografía ahora está en mi casa, en una repisa de la sala. Cada vez que la veo, recuerdo a doña Carmen Delgado, la enfermera que amaba tanto su trabajo que no podía dejarlo ni siquiera después de la muerte. Recuerdo su dedicación, su preocupación por los pacientes y la paz que se reflejó en su cara cuando finalmente pudo descansar. A veces, cuando paso por el Hospital San Rafael durante el día, miro hacia las ventanas del primer piso y me pregunto si otros trabajadores han tenido experiencias similares a la mía. Pero ya no hay guardias nocturnos reportando sonidos extraños. El hospital está tranquilo durante las noches como debe ser. Mi experiencia con doña Carmen me enseñó que no todos los espíritus que quedan en este mundo son malvados o peligrosos. Algunos son simplemente almas dedicadas que no pueden soltar las responsabilidades que tenían en vida.
A veces solo necesitan que alguien les diga que hicieron un buen trabajo, que cumplieron con su deber y que ya es hora de descansar. También me enseñó que el amor por el trabajo y la dedicación a cuidar a otros pueden ser tan fuertes que trascienden incluso la muerte. Doña Carmen siguió siendo enfermera durante 5 años después de haber fallecido, no porque estuviera atrapada por fuerzas malignas, sino porque no podía concebir un mundo donde ella no estuviera ahí para ayudar a quien la necesitara. Ahora, cada vez que escucho historias de hospitales embrujados o edificios con apariciones, no siento miedo automáticamente. Primero me pregunto, ¿quién era esa persona en vida? ¿Qué los motivaba? ¿Qué responsabilidades sentían que tenían que cumplir? A veces detrás de cada fantasma hay simplemente alguien que amaba tanto lo que hacía que no puede dejarlo ir. Esta es mi historia, tal como la viví durante esos 6 meses en el Hospital San Rafael. Cada palabra es verdad. Y si algún día ustedes se encuentran trabajando de noche en un lugar donde sienten presencias extrañas, recuerden tratarlas con respeto. Tal vez solo sean personas dedicadas que necesitan que alguien les diga que ya cumplieron con su deber, que ya es hora de descansar. Doña Carmen Delgado fue una de las mejores enfermeras que tuvo el Hospital San Rafael. Espero que donde quiera que esté ahora, finalmente esté descansando como se lo merecía.